Hasta aquí hemos estado analizando el caso de una detección simple con una sola muestra y habíamos establecido algún instante arbitrario T sub 0 para tomar esa muestra y encontramos un criterio de decisión óptima. La pregunta que queremos hacernos en esta cápsula es: ¿qué es lo que pasa si tomamos 2 muestras? ¿Qué es lo que pasa si tomamos 3 muestras? ¿Qué es lo que pasa si tomamos K muestras? En el entendido que una muestra adicional tal vez ayuda, pero en el peor de los casos no se utiliza si es que tomar una muestra adicional no contribuye a mejorar la decisión. Siempre podemos volver a nuestra situación de una toma de decisión con una sola muestra. Así que analicemos qué es lo que pasa si se dispone de K muestras. La intención o la hipótesis es, la intuición es que más muestras aprovechan más energía de la señal disponible y posiblemente haya algo que ganar. Vamos a ver si eso efectivamente es así. Voy a copiar esta figura porque así evitamos volver a hacerla y simplemente vamos a pegarla aquí en una nueva hoja. Ahí está. Y la pregunta que queremos responder entonces es: ¿cómo se ve el criterio, los criterios MAP y ML para detección con K mayúscula muestras? Y el planteamiento acá es no solo usar un instante T sub 0, sino que de hecho usar un instante K mayúscula instantes, y aquí voy a corregir la expresión y simplemente reemplazar en todas ellas un subíndice K minúscula y asumiendo de que en realidad estamos tomando numerosas muestras, no necesariamente X espaciadas, en instantes T sub K, y entonces la notación abreviada que vamos a usar para eso es simplemente R sub K minúscula S y K N sub K. Y entonces las K muestras por ahora no están X espaciadas. Y la forma que vamos a proceder es definiendo un vector R que agrupa todas las muestras desde la primera hasta la késima. Vamos a entender este vector R como una suma entre un vector SI y un vector N, donde el vector SI es SI1 hasta SIK, corresponde a las K muestras tomadas de la señal SI, que puede ser la señal del 0 o la señal del 1, en los instantes T sub K, más un vector N1 hasta NK mayúscula, que son las K muestras del ruido subyacente en la señal recibida, que desde luego es el mismo ruido en el caso de transmisión del 1 y del 0, porque no sabemos qué fue transmitido, pero una de las dos, y solo una, es la
transmisión. El problema de decisión, en este caso, se formula de la siguiente forma. Problema de decisión. Queremos determinar I, la transmisión I, se transmitió un 0 o se transmitió un 1, con mínima probabilidad de error, usando las K muestras de la señal R de T. Y volvemos para ello a usar el criterio máximo a posteriori. Vale decir, comillas, dadas las K observaciones de R de T, pregunta, ¿qué es más probable? De subyacer a esas observaciones S0 vector o S1 vector. Puesto en términos formales, la densidad de probabilidad conjunta de las K observaciones agrupadas en el vector S0, dada la observación vector R, esa densidad de probabilidad de todas esas muestras de la señal transmitida, dada una observación, dadas muestras de la señal recibida, es mayor o es menor que la densidad de probabilidad de el vector S1 dado R o no. Ahora, lo que es importante destacar es que si bien estas densidades de probabilidad son densidades sobre vectores, son funciones de dimensión K a dimensión 1. Son funciones de densidad de probabilidad. Por lo tanto, esa comparación ocurre entre escalares. Es decir, tiene sentido preguntarse cuál de estos dos es mayor. Son escalares que representan la probabilidad conjunta de esos vectores. Entonces, usando la notación que ya establecimos en términos de la notación ya establecida, tenemos que el criterio MAP se formula como escoger I buscando el argumento I que maximiza la probabilidad de SI vector dado R vector para I igual a 0 y 1. Y aplicando Bayes, dando vuelta la expresión que tenemos en pantalla exactamente en forma análoga tal como se hizo con el caso de una sola muestra, podemos directamente formular el criterio
de máxima verosimilitud, como I es igual a el argumento I que maximiza la probabilidad de transmitir I por la densidad de probabilidad de observar el vector R dado que se transmitió I de esa forma. Nuevamente, hago notar de que esto es un valor escalar, esto también es un escalar, por lo tanto, esta comparación, la comparación entre esos valores puede ser realizada sin complicación, siempre que se conozcan estas densidades y estas probabilidades, desde luego. Y esas densidades y esas probabilidades es justamente el objeto de la cápsula que viene para que este criterio de máxima verosimilitud baje a algo concreto, tal como lo hicimos en el caso de una sola muestra.